Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la influencia de la ecuación de continuidad de flujos y de Bernoulli en el principio del capilar y los orificios. Vamos a comenzar nuestro análisis con esta sección de un tubo donde tengo uno de mayor diámetro y tengo uno de menor diámetro, condición a la entrada en 1 y condición de salida en 2. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un volumen de agua aquí? En este caso 2 metros cúbicos y pasan por aquí. Vean que van pasando y ¿cuánto tenemos aquí? 2 metros cúbicos, y eso es lo que va a registrarse en este medidor de acá de volumen, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué significa? Que el mismo volumen de agua que entra es el mismo volumen de agua que sale. Por tanto, podemos decir que el volumen de la sección 1 es igual al volumen de la sección 2 porque no tenemos pérdidas. Seguimos nuestro análisis. Ahora vamos a cambiar este medidor de volumen por un medidor de flujo. En este caso estamos viendo que si por aquí están entrando 20 metros cúbicos por hora, por aquí van a salir 20 metros cúbicos por hora por la misma relación. Entonces, porque tenemos el mismo volumen y lo único que hicimos fue agregar el denominador de tiempo. Por tanto, el caudal que entra es igual al caudal que sale, o llamado flujo volumétrico, que está en esta ecuación que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer otro análisis. Vamos a ver o analizar cómo son las velocidades en ambas secciones del flujo. La velocidad del flujo aquí y la velocidad del flujo acá a la salida. Bien, siguiendo con nuestro análisis, reemplazando el caudal en función del área seccional del tubo y la velocidad del fluido en ese tramo, vemos que el área de sección 1 por su velocidad del fluido es igual al área de la sección 2 por la velocidad del fluido en la sección 2. Entonces, como si el tubo en este caso es de sección circular, pues entonces vamos a reemplazar aquí el área de la sección que es circular. Miremoslo aquí, y después de hacer los respectivos despejes encontramos lo siguiente: diámetro 1 al cuadrado entre diámetro 2 al cuadrado por la velocidad del fluido en 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, ¿qué significa esto? Muchas situaciones. Si la velocidad 1 aquí es 0, pues la velocidad 2 es 0. Bien, si yo tengo tubos del mismo diámetro, este factor se convierte en 1, por tanto la velocidad en 1 es igual a la velocidad 2, que es lo que sucede en un tubo que tiene el mismo diámetro. Pero cuando yo tengo un tubo, en este caso de mayor diámetro, y otro de menor diámetro para la sección 2, este factor se convierte en un valor mayor que 1, lo cual multiplicado por la velocidad tengo un valor alto. ¿Qué significa? Que mi velocidad 2 es mayor que el que tengo en la velocidad 1. Entonces eso es lo que sucede aquí. Bien, si el diámetro 1 es mayor que el 2, multiplicado por la velocidad 1, este me está indicando que mi velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Ahora, si tengo el caso contrario, donde voy en sentido inverso, vamos a suponer aquí que este sería el 2 y este sería el 1, entonces ya la relación es lo contrario. Por ejemplo, este pasaría de un tubo de menor diámetro a uno de mayor diámetro. Este factor se hace menor que 1, lo que pasaría, y mi velocidad 2 sería menor que la velocidad 1. Entonces, en conclusiones, vamos a ver a continuación. Vemos aquí este ejemplo. Aquí yo tengo, en este caso, un diámetro 2 más grande que esta situación que tenemos aquí. Y vean cómo sale el agua. Veanlo aquí. Aquí tengo una velocidad baja, pero aquí yo tengo una alta velocidad. Simplemente, ¿por qué? Porque la relación en este caso entre los diámetros aquí es mayor comparado con este. Y ese factor hace que mi velocidad 2 se suba grandemente. Entonces, en conclusión, cuando un fluido pasa por un tubo de mayor sección o diámetro a uno de menor sección, simplemente incrementa un aumento de su velocidad, y ese aumento de la velocidad está en función de la relación de diámetros que yo tenga en ese tramo o sección de tubería. Entonces, ¿qué sucede si yo amplío para analizar lo contrario? El diámetro 2, si yo lo amplío, simplemente estoy reduciendo la velocidad. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos este ejemplo, tenemos una manguera, y cuando colocamos aquí el dedo, entonces mucha gente dice aumenta la presión. No, en este caso ustedes ven que el agua antes sin el dedo salía por acá y ahora tengo una mayor distancia recorrido. Lo que hice fue incrementar la velocidad,
y no hay que confundir ambos términos porque me conllevan a errores de análisis que me indican o me pueden dar malas conclusiones. En este caso la presión aumenta, sí, pero no aumenta aquí, aumenta acá en la manguera. Entonces para eso vamos a analizar la ecuación de Bernoulli, que es la que nos va a aclarar el asunto de las presiones, y lo vamos a ver a continuación. Pero desde el punto de vista de la ley de la ecuación de flujo, ya sabemos que mientras más diferentes sean los diámetros que tenemos aquí, mayor velocidad voy a tener aquí, o una mayor diferencia entre ambas velocidades, que también lo podemos concluir de esa forma. Ahora vamos a tomar nuevamente nuestra sección, bien, y vamos a hacer el análisis de la ecuación de Bernoulli. En este caso, la ecuación de Bernoulli establece que la energía del fluido en una sección ideal es igual al que yo tengo en otra sección, por eso colocamos aquí constante. Entonces, esa energía está representada por la energía potencial, aquí la tenemos, la energía cinética en función de la velocidad, la energía del flujo en función de la presión, y debe ser igual a esta misma presión, solamente que aquí colocamos pérdidas. Para poder entender muchos de los fenómenos que usan en refrigeración, simplemente acomodamos un poco acá la ecuación para adaptarla a nuestro sistema. Entonces, este es el análisis que vamos a analizar, qué es lo que sucede aquí, pero justamente ya sabemos qué pasa con las velocidades. Ahora vamos a ver qué pasa con las presiones en su movimiento del refrigerante a partir de una diferencia de secciones, como estamos viendo aquí, como sucede cuando pasa con el capilar. ¿Qué pasa con el capilar? Tenemos esta misma situación, tenemos el tubo de líquido, generalmente un cuarto, 5/16, lo que sea, y lo pasamos por un capilar. Entonces tenemos esta misma situación, vamos a ver qué es lo que sucede. Seguimos con nuestro análisis, en este caso despreciando el cambio de energía potencial, porque estoy al mismo nivel, y teniendo en cuenta que es el mismo fluido sin cambio de densidad, entonces vamos a hacer unos despejes. En este caso vemos aquí que la ecuación queda de esta forma, y por tanto vamos a despejar la diferencia de presiones entre el punto o la sección 1 y la sección 2. Vemos que ese cambio de presión que vemos aquí, veanlo aquí, está en función de las pérdidas que yo tenga por rozamiento a medida que me muevo por la sección del tubo, y en función del cambio de velocidad. Aquí nuevamente aparece mi velocidad. Observen que la presión 1 menos la presión 2 es igual a B2 menos B1 al cuadrado y dividido entre las dos gravedad. Entonces vamos a ver las siguientes conclusiones. Recordemos que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, por tanto este factor es positivo, lo que me implica, si tú eres positivo y yo soy positivo, simplemente la presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2. Por tanto, tenemos las siguientes conclusiones. Si la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, simplemente la presión 1 es mayor que la presión 2. Y es lo que estamos viendo aquí. Y es el concepto al cual nosotros queremos llegar. Mucha gente va a decir, ¿cómo así? Claro que es así. Entonces, aquí voy a tener menos presión en la sección 2 que el que tengo en la sección 1. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Bien, aquí tenemos nuevamente nuestro equipo ya con todas las presiones acá. Entonces vamos a ver las siguientes conclusiones. En primer lugar, a mayor diferencia entre los diámetros de los tubos, ¿cierto?, mayor será la velocidad del fluido en el tubo de menor diámetro y viceversa. Entonces lo que habíamos dicho y concluido, mientras mayor sea esta diferencia, mayor va a ser la velocidad 2, que nos vimos por la ecuación de la continuidad de flujos y la tenemos aquí. Ahora vamos a nosotros a analizar Bernoulli. Bernoulli nos dice que a mayor diferencia entre los fluidos de velocidad, mayor será la diferencia de presión entre los mismos, y está expresado aquí. Vean aquí. Entonces vamos a unir ambas conclusiones. Por tanto, a mayor diferencia entre los diámetros de los tubos, mayor será el diferencial de presión entre ambas secciones. En pocas palabras, el efecto jeringa, ¿sí? Mientras más pequeño sea este diámetro, mayor va a ser la diferencia de presiones, o así, entre ambas secciones. Por tanto, cuando en el punto de vista de un capilar, cuando yo reduzco el diámetro bastante, lo que estoy haciendo es que aumentando más la velocidad del fluido por el capilar, lo que hace que su presión se reduzca bastante. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a tener un ligero incremento de la presión, y eso ya lo vimos en unos videos que tenemos en el canal.
pero aquí Bernoulli me lo dijo hace más de 200 años que esto iba a pasar. Por tanto, hay errores. Hemos visto videos donde dicen lo siguiente: no, es que el refrigerante cuando pasa de la tubería de una mayor diámetro a una de menor diámetro sufre un proceso de compresión aquí, por tanto la presión aquí aumenta. Totalmente falso y equivocado. Bernoulli lo dijo hace más de 200 años, estás equivocado. Y si se levantaras de la tumba y dijera lo mismo, estás equivocado. No has entendido mi principio. Y así es. ¿Por qué razón? Porque la velocidad y la presión son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si la velocidad aumenta, mi presión disminuye. Y si mi velocidad disminuye, mi presión aumenta. Y aquí lo estamos comprobando. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con los capilares y los orificios. Entonces, recordemos, según la ley de Gay-Lussac, para obtener una sustancia con baja temperatura debemos reducir su presión. Él lo dijo también hace un par de añitos por acá. Entonces, nuestro objetivo, cuando deseamos obtener una sustancia fría, debemos ver la manera de reducir su presión. Entonces, ahora, ¿cómo reducimos la presión de una sustancia? Ya vimos que la respuesta está en la velocidad de la sustancia y o en las pérdidas de presión por rozamiento. No es la única. Yo también puedo hacer que pierda por presión por el rozamiento del fluido a través de las tuberías. Entonces tengo dos estrategias. A veces combino ambas para obtener resultados. Vamos a seguir nuestro análisis. Entonces, ¿cómo tengo esas pérdidas por rozamiento? Recordemos que las superficies en este caso no son totalmente lisas, tienen rugosidades que me hacen que el fluido comience a chocar con él, allí a hacer turbulencias y tenga unas caídas de presión. Entonces, esas son las caídas de presión por rozamiento, como estamos viendo aquí en este pequeño ejercicio. Ahora, entonces, vamos a ver que si yo deseo tener la famosa sustancia esta de baja temperatura, debo reducir la presión y para ello debo incrementar su velocidad para que pierda presión o incrementar el rozamiento del fluido. Entonces vamos a ver el principio del orificio. Aquí tenemos un orificio. Vamos a ver aquí. Vamos a darle aquí un pequeño zoom para que observen el orificio acá. Observen aquí, pequeñito, vean que el refrigerante entra por un diámetro mayor y sale por un diámetro súper pequeñito como el que está aquí. Bien, entonces, debido a que este accesorio se utiliza en equipos de alto caudal, de media y alta capacidad, entonces para crear ese diferencial de presión que yo requiero de alta y baja o de descarga y succión, solamente basta con hacer la respectiva reducción del diámetro que sale aquí o de salida y por aquí pasa el refrigerante. Simplemente con hacer esas dos diferencias entre el diámetro que entra y el diámetro que sale, y gracias a la cantidad de caudal, simplemente yo estoy haciendo o garantizando ese diferencial de presión que depende de quién, de las condiciones de condensación, evaporación y refrigerante que requiere el equipo. Entonces esa es la función de él. ¿Basado en qué? En Bernoulli, como vamos aquí. Mientras más grande sea el orificio, ¿qué va a pasar? Voy a obtener más flujo por el sistema. Hay que tener en cuenta que ese cambio de presión también está en función del flujo. Por ejemplo, si yo aumento aquí el diámetro, simplemente la presión en la salida va a subir. ¿Por qué? Porque tengo un mayor diámetro. Por eso es que los orificios de alta capacidad tienen unos diámetros bastante aquí anchos en relación o con relación a que estamos mostrando aquí, porque son compresores que tienen un alto flujo. Entonces, ¿qué me garantiza a mí la diferencia de presión? El flujo de refrigerante que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tienen buen flujo. Pero entonces, si yo tengo un compresor que tiene poquito flujo, simplemente tengo que tener que mi orificio va a ser de menor diámetro comparado con un compresor de mayor diámetro que tiene gran flujo. Ahora, si yo tengo un compresor de alto flujo y le coloco un orificio pequeñito como este, imagínense esa diferencia de presión tan abismal que vamos a tener. Entonces es allí los motivos por los cuales hay que tener muy en cuenta la selección del orificio, que depende mucho de la capacidad del compresor y de su flujo másico que puede bombear. Ahora, ¿qué pasa con un capilar? Entonces, en un capilar vemos que la diferencia entre el tubo de líquido y el capilar pues no es tan grande, ¿sí? ¿Qué significa que esa diferencia es tan grande? Que el diferencial de presión que voy a obtener no es suficiente con la reducción de los diámetros aquí. Por eso es que no tenemos un capilar así de este corto tamaño o longitud.
porque simplemente esa diferencia entre el tubo de líquido y el diámetro capilar no es suficiente para yo tener el diferencial de presión que yo necesito. Entonces simplemente en este caso necesito valerme del rozamiento, y como por eso que los capilares tienen ciertas longitudes, cierta distancia, porque voy a aprovechar el rozamiento de ese refrigerante que está por dentro para que me permita agregar otra caída extra de presión y así garantizar esa diferencial de presión que yo necesito en el equipo. Entonces, mientras más largo sea el capilar, mayor va a ser la caída de presión que experimente el refrigerante en el mismo, y ya sabemos nosotros cómo calcular los capilares y etcétera. Y si no, pues podemos ver en el video todos los comportamientos de un capilar con respecto a los flujos y las presiones que lo tenemos en el canal. Pero entonces estos son los principios que a mí me rigen el diseño de capilares y orificios basados en las ecuaciones de continuidad de flujo y Bernoulli. Por eso que hacemos énfasis que en los sistemas, en las capacitaciones, tengo que comprender mucho lo que es la mecánica del fluido y la termodinámica para entender lo que es la refrigeración. Muchas gracias, nos vemos en otro video y no olvidar su like si les gustó el mismo.